Para entender todo lo anterior, necesitamos analizar lo referente a los milagros. Ya sabemos que pertenecen al ámbito de la fe, pero se pueden analizar. Podemos razonar en ellos. Primero que debemos razonar en las imágenes. Aquí vemos a Jesús después de ser azotado por Pilatos en su interrogatorio, lo torturan. Pero debemos recordar que de esta manera azotó Jesús a los cambistas del templo. Porque en Juan 2.15 dice, y haciendo un azote de cuerdas significa que a unas cuerdas les colocan ganchos para que se atoren en la piel y rasguen. No tomó una cuerda ahí y los azotó, tampoco se usaban cinturones. Así es de que hizo un azote de cuerdas. Ese es el mensaje y esta es la imagen que aquí se presenta. Otra imagen que no tengo, pero la podemos ver en un video del doctor Adolfo Reutemann, se llama De la serpiente al Satán. Vean ese video. Aparte de lo ilustrativo que es el doctor Adolfo Reutemann, prácticamente en todas sus ponencias, pero en esta toca el tema del mito de la serpiente y cómo se fue creando, inventando Satanás, el mal. El ser humano ha buscado siempre a quién culpar, a quién echarle la culpa. Pues él nos lo explica hasta con monitos. Una serpiente con pene. Tiene manos, tiene patas, tiene cuernos y tiene pene. Y él mismo dice ahí, hablar de Dios es aburrido, pero hablar del Satán es interesante y sexy. Así lo dice él. Y yo lo repito con mucho gusto. ¿Qué es un milagro? Un milagro, sabemos, pertenece al ámbito de la fe, las emociones también. Son eventos sobrenaturales que violan las leyes de la naturaleza. Pero, gracias al conocimiento y que hoy tenemos al alcance de nuestras manos, podemos descargar más de 25 millones de libros en Google. Para que nos demos una idea de todo lo que podemos aprender si queremos. El conocimiento, digo, nos da oportunidad de ubicarnos en nuestra realidad, de ser humildes, al ver la magnificencia del cosmos, que esta pobre gente de la que estamos analizando no tenía ni la menor idea. Para ellos su cielo era era una cúpula. Eso era para ellos, en su mente. Pero tampoco podemos minimizarnos. Somos un milagro de vida, un verdadero milagro maravilloso de vida. De los milagros que hablamos o que leemos de Jesús, ¿qué podemos razonar en ellos? Sobre todo, se puede razonar todos aquellos eventos, si lejos de que hayan ocurrido, usan un lenguaje para enviar claves, mensajes a una secta específica. Siendo un poco de literatos, milagro proviene del latín miraculum, del verbo mirari, ver. Es algo que se ve, Si no lo vio nadie, no es un milagro. No es un milagro, es un invento. Mirari, algo que vemos, pero no lo podemos explicar por ser un caso raro o extraordinario, sin que forzosamente tenga que aplicarse ese evento a una deidad. El arco iris es un milagro y no lo podían explicar en esos tiempos. Creo que ahora sí. En la historia romana, Tácito relata 2 milagros realizados por Vespasiano. Creo que Flavio Josefo también lo cita. Curiosamente iguales a los atribuidos a Jesús. Devolverle la vista a un ciego, escupen en la tierra, hacen lodo, le colocan ese lodo en los ojos y los ciegos ven. Tanto Vespasiano como Jesús hacen ese milagro. Otro fue de corregir a un tullido. Bueno, también Jesús.
enderezaba tullidos. Presuntamente todos estos eventos fueron presenciados por 2 testigos. Y aquí vemos algo muy curioso. Un general romano que no creía en dioses, se burló de los dioses hasta el último momento de su vida, porque al estar agonizando dijo: creo que me estoy convirtiendo en un dios, porque él no creía en eso, era un guerrero. Otros hechos portentosos que ocurrieron durante el asedio de Roma a Jerusalén y antes de la toma del templo fueron relatados por Flavio Josefo y otro historiador, pero no por los evangelistas, que desde luego ya habían huido de ese lugar. Se trata de un ovni, creo que lo hemos visto antes, un ovni, un objeto volador no identificado. Nadie sabía qué era, pero ellos vieron 2 aros de luz. 2 aros de luz que se posaron arriba del templo. Uno abarcaba un área o un espacio oscuro y luego otra área, esos haces de luz que tardaron media hora a 1 hora, dice ahí. Otro milagro que sucedió en ese lugar es que antes de que tomaran de entrar el ejército romano a destruir todo eso, a incendiar el templo, se escuchó una voz de ultratumba, por decir algo, que decía: vámonos de aquí. De dónde provenía nadie lo sabe, eso sí ocurrieron. Y repito, los evangelistas ni nadie relata esto porque ellos ya habían huido, no querían participar, no participaron en ninguna de las 2 guerras, de las 3 guerras, perdón. En la cultura griega tenemos a Asclepio o Esculapio, por los romanos, el dios de la medicina, que era antes un semidios, pero al ser tan bueno se convirtió en Dios y logró la eternidad, según los griegos, según los romanos. Y en tiempos de Jesús tenemos a Apolonio de Tiana, una historia que camina en paralelo con la de Jesús en el Imperio Romano. Las 2 avanzan, gana la del cristianismo. Después vamos a ver por qué. Inmediatamente después de Jesús tenemos a San Pedro y San Pablo, que realizaban los mismos milagros que se le atribuyen a Jesús, incluso la resurrección de muertos. Con Pedro más poderoso aún, ya que ordenó al Espíritu Santo que matara a Ananías y Zafira. Jesús no le ordenó, no usó al Espíritu Santo como sicario para matar, él solo hacía el bien, según lo escrito en los evangelios. Pedro ordena matar a Ananías y Zafira por no entregar el dinero completo de la venta de sus propiedades. Ahora aquí el Espíritu Santo es un sicario que mata por dinero. Estos 2 tipos, Pedro y Pablo, que nunca tuvieron fe. Pedro lo niega, reniega de él, lo maldice y ahora anda resucitando en su nombre, por favor. Y Pablo, que no lo conoció, según sus propias palabras, era un perseguidor de los seguidores de Jesús hasta la muerte, un asesino de los seguidores de Jesús, y ahora anda haciendo milagros. Por eso debemos analizar todo eso y conocer el vocabulario, qué significaba para ellos cada palabra. En el judaísmo aparecen los milagros del cristianismo, desde Moisés, Eliseo, Elías, que abren las aguas, que multiplican la comida, Elías y Eliseo. Ellos 2 también resucitando los hijos de una viuda, mismo que hizo Jesús después, abriendo los ojos o cerrándolos. La resurrección que hemos visto, si no mal recuerdo, en el video 148. Pero la resurrección es un mito milenario, desde las culturas sumerias y egipcias hasta las griegas y romanas. Todo el mundo lo creía. Hablar de resurrecciones, todo el mundo lo creía, todo ese mundo, toda esa área. Hablar de un resucitador más, o resucitadores más, como Pedro y Pablo, pues, era creíble para ellos. Y hoy para 2.000 millones de personas. Si creemos en uno, debemos creer en todos. Analicemos lo que sí cabe en el razonamiento y que nosotros, buscando el Jesús histórico, podemos aplicarlo a un guerrero de Yahvé,
a un Mesías judío, empezando por el bautismo. El rito es milenario también, pero la palabra es griega aquí, para nosotros. Bautizo, sumergir. El pueblo judío lo practicaba como un ritual de limpieza, de purificación del cuerpo. La Tabilá, antes de presentarse ellos a Hashem. Pero el cristianismo le dio otro significado, y del Sabaot judío, ellos crearon un rito de Pentecostés. Las lenguas de fuego que descienden sobre los apóstoles, que presumiblemente les dan el don de lenguas, no trabalenguas, no el ridículo de los pentecostales hoy, sino un don de poder hablar en otro idioma, entender todos los idiomas de las personas que los escuchaban. Ellos estaban hablando ya para el mundo romano, no para los judíos, todo el mundo conocido por ellos. Juan ya había enfrentado a los fariseos por cambiar ese rito de la purificación. Ya habían tenido problema porque le dieron otro significado y otra forma de aplicarlo. En Juan 3:25 dice: y cuando los fariseos se dieron cuenta de que Jesús bautizaba más que Juan, Jesús salió huyendo hacia Galilea nuevamente. Esto lo vemos en Juan 4:3. Y el pleito de los fariseos contra Juan por cambiar el rito del bautismo, ya los habían identificado a los dos, pero el enfrentamiento con los fariseos se da en Juan 3:25. Ellos cambiaron el rito y los demás se dieron cuenta, lo notaron y también se dieron cuenta de que había algo raro ahí. El bautismo de Jesús es un rito de guerra, Lo dice él mismo, presumiblemente, en Lucas 12, del 49 al 51. Vamos a leerlo literal. Dice ahí: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Piensan que he venido a dar paz a la tierra? Les digo, no, sino disensión, disputa, guerra. Ese es el mensaje y por eso fue el cambio del rito del bautismo. Pero sigamos analizando el bautismo. De ahí parte la prédica del reino de los cielos. Cielos en hebreo es shamayim, lo que alcanzan ellos a ver. Agua y fuego, eso es la vida. El agua de la tierra, el fuego, los rayos del sol. Eso es vida para el ser humano y para la tierra. Es traducido shamayim en casi todas las Biblias como expansión. Cielos lo ponen como expansión. Pero en hebreo es una bóveda celeste, un arco. Ellos no tenían los conocimientos que tenemos nosotros. Incluso en el libro de Isaías, donde se habla de que ya se decía que la tierra era redonda, mentira. Ellos solo pensaban en un arco, en una cúpula, una bóveda. Eso, búsquenlo en hebreo y verán que eso significa. Ahora, aquí con los cristianos, el bautismo ya no es un rito individual de sumergirse en el agua. Ellos solos sumergirse en el agua, siempre tenían lugares donde ellos iban a bañarse en agua corriente, tenía que ser en agua corriente. Ellos se sumergían, se lavaban y emergían, ¿sí? Ahora, los iniciadores de este nuevo rito son dos hombres elegidos presuntamente desde el principio de los tiempos y con la participación de un ángel, Gabriel. Uno prepara el camino en busca de adeptos, el otro se infiltra en la élite judía porque él convivía con publicanos y recaudadores de impuestos, buscaba financiamiento. Ellos cambiaron el rito porque quienes iban a su lado estaban preparándose para una guerra, una causa. Ellos tenían una causa: instaurar el reino de los cielos. Incluso aparecen los dos bautizando y al mismo tiempo
y en diferentes lugares. Por eso Juan dice, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza con fuego, fuego del Espíritu Santo. Agua y fuego, los dos. El primer símbolo con que se identificaba a los seguidores de la secta del camino era un pez. Un pez. Ictis, en griego, ictis. Si se encontraban dos posibles adeptos de la secta, uno trazaba una línea, en el suelo trazaba una línea, y el otro, si pertenecía a la secta, tenía que complementarla. Esa era la clave cuando se encontraban dos de la misma secta. Dibujar el pez, su símbolo de la secta del camino. Es el primer símbolo con que se identificaban los seguidores de la secta del camino, ictis. Si se encontraban posibles adeptos de la secta, uno trazaba una línea en el suelo y el otro la complementaba. Cuando ponen una prueba a Jesús, que no todas las Biblias lo tienen, por cierto, no aparece tampoco en todos los códices, cuando ponen la prueba a Jesús llevándole a una pecadora, adúltera, que por adúltera debía ser ejecutada a pedradas, según su propia ley, él, Jesús, escribe en el suelo. Y nadie, incluyendo la pecadora, trazaron la otra línea, al menos no lo relatan, quizá ella sí. Otra, quizá quien estaba siendo probada era la adúltera y no Jesús, por eso se le llevaron a él. Dice dos maridos, pero tal vez eran dos ideologías. Se le llevan a un rabí, un maestro, un fariseo, para que diera sentencia de muerte, no al Sanedrín, que era quien debía conocer de esos delitos, uno de los delitos más graves en la legislación judía y digno de muerte inmediata. Otra clave, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Le preguntan a Jesús. Si no naces en espíritu, dice él, no conocerás el reino de los cielos. El reino de los cielos. Las dos líneas, el trazo completo. Falta la parte de arriba, la luz, los hijos de la luz. El símbolo lo podemos complementar analizando la naturaleza humana. Antes de nacer, el ser humano rompe la fuente, corre agua y al salir respira por sí mismo, pero es tomado en brazos, es recibido por otra persona. En el nuevo rito, tú, al ir a bautizarte, te entregas a la muerte. Por eso dice, le impuso las manos, confiando en quien te sostiene, que no te va a dejar morir. Tú confías en él. Te va a levantar de entre los muertos. Tú vas a bautizarte, agua corriente, era el río Jordán. Te imponía las manos, te tomaba por la espalda y te sumergía en el agua, la muerte. Y luego tú entregado totalmente. Él, no tú solo, él te levantaba de entre los muertos. En este nuevo rito deben ser dos los que participen y son dos los que trazan el signo del pez. El primero, desde luego, que escribe acerca del bautismo es Pablo. En Colosenses 2:12, Romanos 6:3 y 4, y también Romanos 8:11, en Gálatas 3:27, Efesios 4:5, Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, Hebreos 6:2, es el primero que empieza a hablar acerca del bautismo. Y los evangelios le dan forma, le dan cuerpo y le ponen nombres a las escenas, nos lo escenifican. Recordemos que el primero que usó agua para lavar pecados fue Hashem, fue el Dios hebreo. En el diluvio, lavó la tierra de los pecados cometidos por los hombres. Ahora,
Se lavarían los pecados solo de los que creyeran esa prédica. Renacerían de nuevo. Milagros realizados por los profetas. Debemos entender los milagros y su significado y si los podemos creer, razonar en ellos o no. Porque los profetas como Elías, Eliseo, el mismo Moisés, decimos, tenían que ser repetidos y corregidos por Jesús. Sobre todo si se le daba una personalidad única a Jesús. Ya no era un hijo de Dios como lo era todo Israel y todos los profetas, todos los sacerdotes, empezando por Aarón, todos los ungidos, no. Ahora él era ya el único, el unigénito hijo de Dios, según la nueva teología. El milagro aquel de convertir el vino en agua era equipararlo a Jesús con el dios Baco o Dionisio, el Dionisio romano. Un milagro impropio para quien podría ser considerado un nazrí o nazario o nazareno, pero aceptado desde luego por donde caminó toda esta prédica. Griegos y romanos, todos predicaban lo mismo, todos creían lo mismo. Nada de esto se predicaba a judíos, ni siquiera a los de la diáspora. Apenas andaban circulando entre ellos las cartas de Pablo en las sinagogas, no los evangelios, y se escribieron decenas o cientos de evangelios, ninguno por alguien que hubiera conocido a Jesús. Hablaban de un Mesías que había atacado el templo, había sido traicionado y ejecutado, pero resucitado según el Evangelio de Pablo. Nadie lo conoció, nadie de los que escriben lo conoció, y todos, por supuesto, escribieron muy diferentes cosas acerca de él. Y lo vamos a ir analizando después. Eso de abrir el agua lo había hecho Moisés y también lo hizo Elías y Eliseo. Por cierto, estos dos lo hicieron con su capa. Se quitaron la capa y con eso abrían los ríos, abrían el agua, podían caminar. Por eso un judío muy inteligente creó a Superman, un superhombre que viene del cielo y le pone una capa. Pero bueno, esa, como dicen, es otra historia. Ahora ponen a Jesús caminando sobre las aguas. No abre las aguas, él no necesita abrirlas, él puede caminar sobre ellas. También multiplica el pan. Elías y Eliseo habían multiplicado comida y aceite. Jesús tenía que superar eso. Pero lo interesante en este caso es que él iba a alimentar a miles. Y eso es lo primero que debe pensar alguien que va a reclutar soldados, que piensa en un levantamiento, de una revuelta. A menos que los cites a las personas para un ataque sorpresivo y en su lugar de residencia, debes pensar que a unas horas de haber llegado a ponerse a tus órdenes, debes alimentarlos. En los exorcismos sí hay algo muy, muy interesante. Expulsar demonios, expulsar demons, es quitar ideas, pensamientos, genios de la cabeza. Por eso se dice siempre, dime tu nombre. Y entonces se procede a explicar quién es, de quién se trata. Tú dices, me atormenta el temor en, y él te dice, no temas porque se trata de esto, aquello, lo otro, y te lo demuestra. Por eso expulsa demonios, dame tu nombre, Baal, Belcebú, Belial, Moloch. Y alguien que sabe te puede explicar qué significa todo eso y enseñártelo. Mira, el significado de estas palabras es este. Y aquí nos damos cuenta que es un cuento. Por eso el primer demonio expulsado, el primer daimon, es Jehová. Porque daimon también puede referirse a una deidad, a un dios, como lo vemos en Lucas 8:35. Jehová es el primer daimon que expulsan ellos porque tienen que quitarse de encima toda la ideología
toda la cultura farisea, y vaya tarea imposible. Por eso esas prédicas dejaron a los judíos aparte y se fueron con los gentiles. Por supuesto, no las podían soportar. Algunos pocos, y vamos a ver por qué más adelante. Y por eso los pleitos entre ellos, y los judíos lo mataron, claro, hablan con odio y resentimiento de los judíos, siendo ellos judíos, porque no los aceptaron nunca. Y por eso se dicen entre ellos: ustedes son hijos de la serpiente antigua, él es mentiroso y padre de la mentira. Porque basta ver cuántas promesas les ha hecho según sus propios libros y decirles: mira, ¿y cuál cumplió? Ninguna. Y decirle: él es asesino desde el principio. Sí, en el diluvio acabó con la humanidad prácticamente, solo dejó una semilla. Repito, fue el primer daimon, el primer demonio expulsado, exorcizado. Si conoces el significado, dejas de temer y servir a quienes los representan en la tierra. Pero veamos ahora doctores judíos, expertos, explicarlo todo, incluso con monitos. Por eso los invito a que vean De la serpiente al Satán. Así escríbanlo en YouTube: De la serpiente al Satán. Doctor Adolfo Reutemann, una verdadera cátedra. Bueno, eventos extraordinarios los va a haber siempre, y hombres dotados de un don de profecía, de sanación, pero no pasan desapercibidos, jamás pasan desapercibidos, y son inmediatamente apartados por los poderosos o rodeados de multitudes. Y a Jesús no lo siguió nadie. El pueblo judío amotinado solo pidió a gritos su crucificación, solo para eso se unió el pueblo judío. No lo querían. ¿Quién iba a rechazar unos dones divinos, por favor? Lo hubieran defendido como lo hicieron con los 2 rabinos y los 40 jóvenes que quemaron vivos en el año 4 antes de Cristo. Si eres una persona culta, puedes expulsar a 1 o 7 demonios o 700, a una sola persona o una multitud. Si te escuchan, escuchen por favor ustedes al doctor Adolfo Reutemann. Si te escuchan sin agredirte, pues son muchos los que viven asustando con esas tonterías. Defienden más al diablo, de verdad, defienden más al diablo que al mismo Dios, porque es mucho mejor negocio. El miedo mueve a la gente, la aterrorizas a que te dé todo lo que le pidas. Un exorcismo revelador, si leemos fino, si leemos entre líneas, un exorcismo revelador es el del Gadareno. El relato tiene muchas fallas de logística, Un verdadero judío que conoce su historia dice: esto es absurdo. Por el camino que toman, a dónde llegan, por dónde llegan y a dónde y cómo regresan. Equivocaciones en citas geográficas en abundancia. La población de Gádara era en su mayoría helena, no judía. Vamos a ver. ¿Quién era el Gadareno, el demonio Gadareno? Es el demonio que sale al encuentro de Jesús y le llama Hijo del Dios Altísimo. Ya desde ahí. Cuando se le pide su nombre, dice llamarse Legión, en una clara señal hacia las tropas romanas. En el Evangelio de Marcos se trata de un solo endemoniado. Su relato es extenso. Y en el de Mateo son 2 endemoniados. En el de Lucas ya se trata solamente de un loco que anda desnudo y es sanado. Leamos Lucas 8:35. Claro, hay que leer todo el contexto también. Además es interesante. Pero a nosotros nos interesa ¿por qué? Porque las legiones romanas, con soldados de todas nacionalidades, fueron las que junto con los esclavos, que fueron guerrilleros incluso, que fueron vendidos como esclavos de castigo, ellos llevaron todo tipo de idiomas, de cultura y religiones al Imperio Romano. Y también, sobre todo los esclavos,
llevaron el veneno del odio y lo sembraron en Roma. El mensaje es predicar a las legiones romanas y que ellas, por miles, lo lleven hasta el corazón de Roma. Es gente que va a morir, es gente destinada a la muerte, son soldados, las legiones. El que habla en nombre de todos los demonios pide que sean arrojados a los cerdos. Y recordemos que cerdos es un epíteto con el que se designa a todos los no judíos. Pero apenas entrando en los cerdos, estos se arrojan al mar y mueren. 2000 cerdos se arrojan al mar y prefieren morir para no volver al lugar donde se encontraban antes. El relato a todas luces es ficticio, es fantasioso, pero también muy tendencioso. Si leemos entre líneas, si analizamos los términos, cada palabra, qué significa, podemos nosotros ver un mensaje oculto. Pablo se queja mucho en sus escritos de ser ignorado, incluso es atacado por sus prédicas a los judíos y se va a donde? A predicar a los gentiles. Lo vamos a ver más adelante porque debemos ir detallando todo eso. Ahora, cuando se escriben los evangelios, se le da forma a todas las prédicas de Pablo. Él empieza con todos los dogmas. El primer evangelio es el de Pablo y maldice a quien vaya y enseñe un evangelio diferente al suyo. Otro milagro significativo, muy significativo, es el de los ciegos y los cojos. Porque al ser cuestionado, lo vimos antes, por Jesús, por los seguidores de Juan, acerca de si él es el que esperan o hay que esperar a otro, pues no atacaba, no se levantaba en armas, no había ese movimiento ya y el otro estaba preso. Dice Jesús, díganle a Juan que los ciegos ven y los cojos caminan. Pero esto tiene un significado profundo. Si hemos visto la toma de Jerusalén o el intento de tomar Jerusalén por el rey David, cuando manda su avanzada, el rey Jebuseo, que eran quienes habitaban primero esas tierras, el rey Jebuseo se ríe de David. Ve sus tropas harapientas y dice, defender esta ciudad la pueden defender incluso los ciegos y los cojos. No necesito un ejército bien constituido para defenderla. Los ciegos y los cojos pueden defender esta ciudad. Por eso David dice, aborrezco a los ciegos y los cojos. ¿Por qué? Porque en realidad David no pudo tomar esa ciudad. Tuvo que construirse su propia ciudad en las inmediaciones.